contentos, hermano, una vez más de poder compartir con ustedes, gozoso de poder estar en este privilegio de compartir la palabra de Dios. Y por sobre todo esperando que el Señor bendiga esta predicación. La semana pasada me gocé mucho con la predicación de nuestro hermano Miguel, en forma muy especial. El Señor me habló a mi vida y le agradezco a Miguel y obviamente al Señor, que fue el que lo utilizó. Y espero que hoy día también haga lo mismo con nosotros, porque vamos a compartir la misma palabra del Señor. No porque esté yo aquí adelante, sino porque es la palabra del Señor. A lo mejor alguno dijo, el hermano Moisés se equivocó con los versículos que leyó. No estamos celebrando la muerte y resurrección de Cristo, sino que lo más cercano que tenemos en fiesta es la Navidad, la fecha en que nosotros recordamos el nacimiento de Cristo y su obra en favor de nosotros. Pero quiero releer una vez más los versículos que ya leyó el hermano. Y dice entonces Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que estoy leyendo aquí son la finalización de lo que podríamos decir es el plan de salvación para el hombre. El segundo versículo que leyó estaba en Juan 29 y dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Estas dos palabras que hemos leído, estos dos versículos, nos hablan de un hecho extraordinario, la obra que Cristo vino a hacer por nosotros. De primero era el Hijo amado de Dios que estaba aquí en la tierra y en quien el Padre iba a tener complacencia. Y no se refería solamente a esa complacencia de cuando tenemos un hijo ordenado, un hijo amable, un hijo que nos ayuda en cosas, sino que la complacencia de poder reconciliar al hombre con Dios. Ese era lo que estaba hablando acerca de Jesús. Y el segundo versículo dice, consumado es, y es la parte que quiero resaltar. El plan de Dios había tenido ya un proceso, y este proceso con la muerte de Cristo y con el cumplimiento de esta última profecía del vinagre, para que todo se cumpliera, Jesús bebe el vinagre y después de esto ya entrega su espíritu y antes de morir, expirar, dice, consumado es. Todo está hecho, eso es lo que quiere decir esta palabra. Todo se ha cumplido, todo lo que era necesario que sucediera está listo. Pero quiero hacerlos viajar un poquito hacia muchos siglos atrás. Y es cuando el hombre estaba en el huerto del Edén. Todo esto comienza, toda esta historia, todo este problema, si lo podemos decir así, el hombre versus Dios, empieza en el huerto del Edén. El hombre fue puesto ahí con todas las garantías, con todos los beneficios, con todas las bendiciones que Dios le podía dar y que tenía ahí para vivir una vida plena, tranquila y buena. Solo había un mandamiento o una prohibición, si lo pudiéramos decir así, y era que él no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era la única prohibición. De lo demás estaba todo permitido, todo lo podía hacer, todo lo tenía ahí a su alcance. Todo era bueno, bonito y barato, si pudiéramos decirlo así. No barato porque al hombre no le costara nada, sino porque Dios se lo había regalado, lo había puesto en un lugar maravilloso. Pero el hombre desobedeció, comió del árbol que Dios le había prohibido y aquí se produce el tremendo conflicto entre Dios y el hombre. La raza humana, Adán, la creación de Dios, este hombre se pone en enemistad con Dios producto de la desobediencia que él había cometido. Pero Dios no deja las cosas así. Dios sabía más o menos lo que iba a pasar o sabía lo que iba a suceder y Dios había ya hecho un plan para rescatar al hombre, pero no en ese instante, sino que un plan que venía de la eternidad. Y hablando, Dios, estoy resumiendo esto brevemente para no extenderme mucho, y hablando Dios, ya preguntando de Adán por qué habían pecado y todo lo demás, la gente Eva empieza a culpar a la serpiente, a dar culpa a la mujer y todos se van echando la culpa, pero eran todos finalmente culpables.
Pero Dios, como dije, estaba preocupado por el hombre. Él había escogido un grupo de personas, había escogido un pueblo, y este pueblo era el que iba a ser redimido. Y para esto Dios habla aquí con la serpiente en Génesis 3:15, no es necesario que lo busquen, pero dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya lo conocemos este versículo, es casi sabido de memoria, ¿no es cierto? Que la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza, y sabemos que la simiente de la mujer iba a recibir una herida en el talón o calcañar, como dice aquí. Bueno, lo que nosotros vemos aquí es que a Satanás se le puso precio a su cabeza, se le puso un fin y se puso alguien que le iba a poner, que lo iba a aplastar y que lo iba a pisotear, iba a terminar con él. Yo no sé, a mí me gustan mucho las películas del oeste, ¿ya? Y alguno dirá, ¿qué lesera va a decir el hermano? Pero me gustan mucho las películas del oeste. Y yo no sé si ustedes han visto por lo menos alguna, se hacían unos afiches, ¿no es cierto? Se busca perro rabioso tanto, vivo o muerto, de preferencia muerto, $1000 de recompensa. ¿Se acuerdan de haber visto alguna película así? Y siempre había de la contraparte un jovencito que era el que jugaba con las pistolas y era el más capo de las pistolas. Y este forajido se ponía en alerta cuando sabía que venía este jovencito a capturarlo, ¿no es cierto? Y para evitar que lo capturara o lo matara, trataba de hacer una serie de cosas para impedir o matar a este hombre antes de que llegara a él. Y juntaba a sus secuaces, le tendían trampas y trataban una y otra vez de terminarlo. Hasta que finalmente en la película, por lo menos, el jovencito llegaba y se tenía que enfrentar con el malo, y siempre era el más rápido, así que lograba tener la victoria. Por lo menos Hollywood así lo hacía o lo pintaba. Y era algo parecido a lo que pasó con Satanás en el huerto del Edén. El Dios Todopoderoso, el Señor creador de todas las cosas, le dijo a Satanás: tu cabeza tiene precio. Va a venir un jovencito, disculpen la palabra, va a venir un jovencito que te va a herir en la cabeza, que te va a aplastar, que le va a poner fin a tus fechorías y a lo que has hecho, y este va a ser descendiente de la mujer. Pero también dijo que pondría enemistad, pleito entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Ya? ¿Vamos siguiendo la idea? Y esto es un proceso que se empieza a repetir en toda la historia bíblica que vemos relatada en los diferentes libros de la Biblia. En Génesis vemos que, bueno, primero que nada, Jehová Dios, en Génesis 3:21, dice que le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y les vistió, ¿ya? Obviamente para hacer estas túnicas que cubrían el pecado del hombre y de la mujer, lo que había sido descubierto recién, Dios tuvo que matar un animal, tuvo que sacrificar un animal inocente para así poder cubrir el pecado del hombre y de la mujer. Y con esto también le enseñó al hombre que iba a tener que haber un sacrificio para cubrir el pecado que habían hecho contra Dios. Y este sacrificio, obviamente nosotros ya sabemos quién era, ¿no es cierto? Jesucristo, el Hijo de Dios, el pecado definitivo. Pero esto tenía un costo. Alguien tenía que pagar para que el hombre fuera salvo. Satanás sabía que ya tenía sus días contados. Sabía que iba a venir este que le iba a pisar en la cabeza. Y empezó a indagar para destruir la obra de Dios. Sabemos que Satanás lo que quiere es el enemigo acérrimo de Dios y quiere destruir lo que Dios quiere hacer. Él cree, se imagina que puede arruinar los planes de Dios. Imagínense lo rebelde, lo soberbio que es, que cree que puede arruinarle los planes a Dios. Y entonces él obviamente empieza a indagar también y a tratar de destruir lo que Dios iba a hacer. Cuando Caín y Abel ofrecen sacrificio, una historia también conocida, Caín ofrece de lo mejor de su agricultura, de sus plantas, y Abel ofrece un becerro como lo que Dios le había enseñado, en obediencia a lo que Dios había hecho. Caín, bueno, a él se le ocurrió que podía hacer algo mejor que lo que Dios había ordenado, y llega y no ofrenda cosas malas, dice que ofrenda lo mejor de lo que había cultivado. A él se le ocurre hacer las cosas a su manera.
Y dice que Dios se agradó con la ofrenda de Abel, pero se molestó o no le agradó la ofrenda de Caín. Vemos entonces que ya hay alguien que estaba haciendo las cosas bien y alguien que estaba haciendo las cosas mal. Y producto de esto entra la envidia a este hombre, a Caín, ¿y qué es lo que hace? Mata a su hermano. Seguramente Satanás, porque detrás de todo siempre está Satanás, influyó sobre él para que entrara la envidia, el odio y una serie de cosas en el corazón de él. ¿Por qué? Porque Satanás probablemente se imaginó que Abel, que estaba haciendo las cosas bien, podía ser el que iba a pisarle la cabeza y iba a terminar dándole una herida mortal. Influye entonces sobre Caín para que él mate a su hermano y así a lo mejor dice, puedo terminar con este plan que Dios ha tratado de llevar adelante. Vemos que sucede esto, pero esto no era lo que Dios había predeterminado, sino que había algo más adelante y esto no logra estropear los planes de Dios. Más adelante, Dios habla con un hombre que se llamaba Abraham, que vivía en una tierra que se llamaba Ur, ¿no es cierto? Y este hombre es llamado por Dios para formar una nación, un pueblo, y que ese pueblo iba a tener alguna cosa extraordinaria. Y para eso voy a leer textualmente lo que dice en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo creo que obviamente Satanás, que escucha, trata de ver cuáles son los planes de Dios, dijo, por aquí va la cosa. Este hombre fue llamado por Dios para una labor especial y dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ya empieza a pensar seguramente en la descendencia de todo este hombre y obviamente Satanás empieza a tratar de destruir este plan que Dios había hecho con Abraham. Sabemos que Abraham tuvo después hijos, ¿no es cierto? Y voy a mencionar solo los hijos que la Biblia menciona como formadores del pueblo de Israel. Isaac fue el hijo de Abraham y después Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José y a sus 11 hermanos, ¿ya? ¿Conocemos la historia de ellos? Sí, yo creo que todos los que estamos aquí, por lo menos a los que veo, todos sé que de alguna forma la conocen. Y estos hombres, estos hijos de José, tuvieron una serie de eventos. Sabemos lo de José, el pozo que fue vendido como esclavo y que llegó a Egipto como esclavo y que después se ganó la confianza, fue subiendo de escalafón y llegó a ser el brazo derecho de Faraón. Y vino una gran hambruna a la tierra de donde vivía Jacob y sus 11 hermanos que quedaban de José, ¿ya? Y vino una gran hambruna a esta tierra. ¿Y qué pasó? Que tuvieron que ir a Egipto. Pero Dios ya había preparado provisión para ellos en Egipto. Y estos 11 hermanos entran a Egipto llevados por Dios que ya había preparado el camino y entran bienvenidos a Egipto, ¿no es cierto? Y entran ahí, estaba el brazo derecho de Faraón recibiéndolos a ellos y a sus familias y entran con bendición a la tierra de Egipto. Ellos se habían multiplicado, ya se iban multiplicando rápidamente. Y habían dejado la tierra que había comprado Abraham, que habían ido heredando, producto de lo que ellos habían comprado, y van a Egipto por este periodo. Pero se quedan en Egipto y Satanás, obviamente sabiendo que este pueblo, algo iba a pasar con este pueblo y que probablemente de ahí iba a venir el que le iba a pisar la cabeza, trata de destruirlos una vez más. El imperio egipcio no era un imperio pequeño, era un imperio poderoso en esta época. Y de bienvenidos en Egipto pasan a ser esclavos. De ser una bendición
al pueblo de Egipto pasan a ser después una amenaza. Dice que cuando vieron que se multiplicaban y crecían, les entró temor a los egipcios porque vieron que podían ser una amenaza y podían ellos conquistar a los egipcios. Y hacen toda una artimaña para así poder controlarlos y que no crecieran tanto. De multiplicarse, que iba multiplicándose rápidamente, pasan a ser reducidos como pueblo. El edicto del rey o del faraón era que ya los niños que nacieran fueran echados al río o fueran muertos para que no se multiplicasen en tanto. Entonces, de entrar a multiplicándose, pasaron a ser reducidos o reprimidos. Y esclavos y todo eso. Y dueños de la tierra que eran dueños quedó atrás y pasaron a ser allegados y esclavos en la tierra de Egipto. Mire que Satanás estaba preocupado de destruir el pueblo del cual Dios dijo que iban a ser bendecidas todas las naciones. Pero Dios intercede sobre esta situación que estaba pasando el pueblo. Y Faraón, que no los quería dejar libres, obviamente eran mano de obra barata, eran gente que les servía para construir una serie de cosas, y ellos estaban ahí entonces siendo oprimidos y maltratados y muertos si era necesario. No tenían derechos como esclavos que eran. Pero Dios los quiere liberar. Y ahora Dios intercede una vez más sobre su pueblo con el cual Él tiene un plan. Y quiero, hermanos queridos, que vayamos siguiendo este hilito, que yo lo estoy haciendo muy reducido, para que veamos cómo Dios nunca ha abandonado el proyecto, el plan de salvación que Él tiene para el hombre. Y Dios se intercede. Y una vez más, a través de las plagas y de todos los sucesos que pasan ahí, Faraón deja ir a los hijos de Israel. Cuando Dios intercede, otra vez vuelve a cambiar el panorama de este pueblo, que ya eran esclavos, eran maltratados, no tenían derechos, no los dejaban reproducirse tranquilo, pero Dios intercede. Y de esclavos ahora pasan a ser otra vez hombres libres para poder servir a su Dios, un pueblo libre. De allegados en una tierra que no era de ellos, Dios les promete una tierra y entran a una tierra que Dios les había prometido. Después de los 40 años que tuvieron en el desierto de preparación, Dios los ingresa a esta tierra que Él mismo le da. O sea, de allegados pasan a ser dueños de casa. Y son sacados de medio de un pueblo idólatra. Egipto era un pueblo lleno de idolatrías. Y muchas de estas costumbres idólatras se les habían pegado al pueblo de Israel. Cuando ellos salen al desierto y cuando ven que Moisés no regresa, ¿qué se les ocurre hacer? Un becerro de oro, ¿no es cierto? Un ídolo para adorar, porque según ellos Dios les había abandonado. Cosa que no era cierta, era una percepción solamente que ellos tenían. Pero Dios los saca de esta tierra de esclavitud, de idolatría, y los lleva por el desierto para que entiendan que hay un Dios que tiene el gobierno sobre todas las cosas y que es poderoso para guardar a su pueblo. Y en medio del desierto ellos aprenden que Jehová es bendición para ellos. Su líder Moisés llegó un momento en que Dios dice: yo me voy a apartar del pueblo porque son tan porfiados, son tan duros de cabeza que me voy a apartar del pueblo. Y Moisés, su líder, dice: si tú, Jehová, no vas con nosotros, aunque nos des la tierra prometida, nosotros no iremos adelante porque necesitamos de ti. Y ahí vemos cómo el corazón, a través de este líder del pueblo, había cambiado de un pueblo idólatra a un pueblo donde se daban cuenta que necesitaban tener a este Dios sobre ellos, porque Él era la bendición para este pueblo. Llegaron a la tierra prometida y se establecieron. Y iban a ser una gran nación, ¿ya? Satanás, todo lo que había urdido para destruirlo con Egipto, es finalmente opacada este intento que trata de hacer Satanás por destruir la obra de Dios, es aplacada. Pero había una promesa más que se da después, y es una promesa que se le da a David. Y es que el Mesías, por decirlo así, el heredero, el Salvador, iba a venir y que iba a ser descendencia de David. Se le había prometido a Abraham había tenido hijos, había formado el pueblo de Israel y primero habían tenido un rey que era
Saúl, que no fue un buen rey, y después vino este rey que se llamó David. Y a este rey se le prometió, no porque él era bueno, sino porque Dios tenía un plan de que de su descendencia iba a nacer el que iba a gobernar eternamente y que iba a traer bendición a este pueblo y a las naciones. Entonces, Satanás una vez más, me imagino, ahí está, de David viene el heredero de este reino y el que seguramente me va a pisar la cabeza. Y una vez más vemos cómo Satanás trata de destruir, pero ahora a este rey y su familia. Sabemos que David agradó a Dios por su habilidad, o por su, no habilidad diría yo, por su humillarse delante de Dios. Porque cuando Dios le enfrenta con su pecado, él no pelea, no rechaza, no empieza a excusarse, sino que reconoce su pecado. Una y otra vez cuando Dios lo sanciona y le dice esto no lo has hecho bien, él reconoce que Jehová es el que tiene la razón y él es simplemente un pecador y es capaz de humillarse delante de Dios. Pero Satanás empieza a trabajar en la familia de David y vemos que ocurre una serie de desastres. Satanás sabía que iba a ser heredero de este reino, de este trono, así que por ahí iba la línea del que iba a pisarle la cabeza. Y empieza a trabajar con la familia de David, vuelve a sus hijos en contra de él, provoca guerra civil con su propia descendencia, provoca una serie de problemas dentro de la familia para tratar de destruirlo. Más adelante, después que David muere, viene Salomón que instala el templo, pero aún Salomón cae y después de Salomón el reino finalmente se divide, se provoca una división en el reino y vemos cómo la obra de Satanás trata de destruir la obra de Dios, el plan de Dios. Pero a Dios no se le puede quebrar la mano. Dios sí tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿Y por qué llegó al trono de David específicamente? Porque cuando leemos la descendencia, la genealogía de Jesús, especialmente en Mateo, que se da la descendencia de Jesús, dice, según la genealogía de José y María, ambos tienen antepasados de David y Abraham. Si usted ve a José y empieza a retroceder hasta atrás, llega hasta el rey David y finalmente llega a Abraham. Si usted ve la genealogía de María, que está en Lucas, empieza a retroceder y vamos descendiente tras descendiente, pasa también por el rey David y llega también a Abraham. Así que este Jesús que viene aquí al final de esta genealogía es el que viene a pisarle la cabeza a Satanás y a destruir su obra y a anular o a terminar todo el mal que le había hecho a su pueblo, a sus escogidos. Yo no sé si para ustedes es impactante, pero para mí sí es impactante. Estos no son sucesos aislados. Yo estoy llegando hasta aquí porque voy a tener otra próxima predicación que vamos a continuar con este tema, pero quiero llegar hasta aquí por hoy día. Satanás no pudo arruinar el proyecto y el plan de Dios, porque no hay nada ni nadie que pueda doblarle la mano a Dios, y eso es algo que tenemos que tener claro, hermano, porque nosotros somos parte de este plan precioso de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento lo dice de otra manera: el que empezó la buena obra en vosotros, Él la llevará a su fin, o Él la terminará. Nosotros, hermanos, no estamos a la merced de Satanás. Si bien es cierto, Satanás puede atacarnos, Satanás puede conducirnos y puede instarnos a que cometamos pecados, maldades y ofendamos a lo mejor a Dios con nuestros hechos en muchas oportunidades, pero Él no puede terminar con la obra salvífica que Cristo ha hecho o nos ha dado a cada uno de nosotros. Aunque Él lo intente, aunque Él logre triunfos momentáneos, no puede terminar con la salvación que Dios da, porque la salvación es de Dios. Él es que la respalda, tiene el timbre, el sello de Dios, y Satanás, aunque trate de hacerla a pedazos, no podrá terminar con esa obra.
Mira, piensa en Abraham, era un hombre solo con su familia y que él fue llamado para construir una gran nación. Dentro de los pueblos guerreros violentos que podrían haber sido fácilmente destruidos si Dios no hubiera apoyado a ese pueblo. El pueblo de Israel esclavo en Egipto, un tremendo imperio que los podría haber aplastado, haberlos muerto o matado a todos, y aún así no pudieron terminar con ellos, porque Dios estaba con ellos. Y ¿sabe qué? Hay una promesa gloriosa en las palabras de Jesús. Ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¡Wow! Ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué candidato saldrá de aquí a 2 semanas más de presidente? Algunos cristianos están asustados, pero no importa quién salga de presidente. No podrá con la iglesia del Señor Jesucristo. Le podrá hacer guerra, nos podrá perseguir, nos podrá hacer una serie de prohibiciones y lo que quiera, pero no podrá con la obra de Dios que es la iglesia. Hermanos, cuando estudiamos esto del Antiguo Testamento y cómo esta tremenda desigualdad entre un pueblo tan pequeño como el de Israel y los pueblos que los rodeaban, logra Dios llevar adelante el plan, el proyecto de salvación, es simplemente porque Él y sus ojos están puestos sobre sus hijos. Caramba, ¿te sientes tú hijo de Dios? Cristo murió para hacernos hijos de Dios. Él entregó su sangre, su vida, para que nosotros pudiéramos entrar a este reino especial que Él nos ofrece. Jesucristo vino ahí donde Satanás. Y Satanás, que se creía tener el dominio de la tierra, que creía manejar las cosas a su antojo, Jesús le pone el pie en la cabeza y lo aplasta. Él aparentemente lo hiere en el calcañar, le provoca una pequeña herida, pero Jesús le provoca una herida mortal a Satanás en la cruz del Calvario. Así que este diablo, este señor chiquitito, no tiene poder alguno porque está herido y está herido de muerte. Sus días están contados. Sus días están contados, hermano. Él intentará, así como lo ha hecho ya en la historia universal del pueblo de Dios, destruir, aplastar, tratar de arruinar el plan de Dios. Pero no podrá. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios está con la iglesia. Se mueve en la iglesia. Vamos a ver después, la próxima semana, poderes más grandes aún que los que estamos viendo aquí, que atentaron contra el pueblo de Dios, pero que tampoco lo pudieron destruir. Y tú, hermano, y yo, hermano, hemos sido llamados a formar parte de este pueblo. Tú y yo tenemos una misión aquí en la tierra. Tú y yo tenemos una labor como pueblo de Dios que desarrollar aquí en la tierra. Satanás va a tratar de arruinarnos, va a tratar de tirar por tierra lo que somos como cristianos, va a tratar de hacernos vernos como inservibles, como personas débiles, como personas que como cristianos no servimos para nada. Pero no es así, porque Él quiere obrar en medio de su pueblo, quiere obrar en cada uno de nosotros con poder y autoridad. Así que no mires tu debilidad. Yo me imagino si Moisés, cuando fue delante del faraón, hubiera empezado a pensar, bueno, ya tengo 80 años. ¿Y qué nos pasa a nosotros a los 80 años, no es cierto? Tiritamos, nos empiezan los dolores y una serie de cosas. No empezó a mirar, y si me atrapan, ¿qué voy a hacer? Ya no corro como antes. No tengo las mismas fuerzas que a lo mejor tenía antes. Ellos son mucho más que nosotros. Ellos tienen las armas, nosotros no tenemos nada. ¿Qué hacemos? No, mejor no voy a donde Faraón porque va a quedar la escoba, no va, en vez de sacarla para bien, la vamos a sacar para mal. No hizo eso porque él empezó a mirar que era Dios el que lo había llamado para esta labor y no tuvo temor porque sabía que Dios lo iba a sostener con poder. Y es lo que nosotros debemos ver como iglesia, hermanos queridos. Satanás no pudo arruinar la venida de Cristo a esta tierra. No pudo impedir que el Mesías naciera, porque Él no tiene poder sobre los planes de Dios. ¿Te sientes especial, hermano? ¡Wow! Si somos pecadores, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces nos sentimos podridos por dentro? Pero el Señor tiene sus brazos de bendición, de misericordia,
extendidas hacia su pueblo. Y nos dice una vez más, no tengan miedo, hijitos, soy yo el que estoy en control de todo. No se asusten, yo estoy aquí en la barca en medio de la tormenta con ustedes y puedo calmar el viento y la tempestad. Pedro, no te hundas, aquí estoy, toma mi mano y sal del agua. Y podríamos citar cientos de ejemplos. Ese Señor sigue siendo el Señor de la iglesia. Hoy vamos a tener un precioso acto de conmemoración de la muerte de Cristo en favor nuestro. Cristo, el Hijo Santo de Dios, muriendo por pecadores que no se merecían la salvación, sino que Dios simplemente por amor nos da esa salvación. Y cuando tomemos la cena, recordemos el cumplimiento del plan de Dios. Si podemos tomar la cena, es porque el Señor nos ha llamado a la comunión de su pueblo por medio de la sangre de Cristo, por medio del cuerpo y el sufrimiento de Cristo. Seremos bendecidos cuando vemos que hay perdón para nuestros pecados en la cena del Señor, cuando vemos que hay solución para nuestra enemistad con Dios, para apaciguar la ira de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ya no recibo no recibo ira sobre mí, no recibo el enojo sobre mí, porque Cristo lo cubrió, Cristo evitó que esa ira viniera sobre mí. Y ahora que vamos a ir a la cena del Señor, entonces vamos gozosos, pensando y no distrayéndonos en lo que vamos a hacer. Hermanos, es Cristo mismo, poco menos presente en esta figura que tenemos aquí en la cena del Señor. Su sacrificio representado en la cena del Señor. Veámoslo espiritualmente, discernamos el cuerpo del Señor, en la sangre del Señor, la bendición que hay para nosotros. Hay poder porque podemos ser limpios, podemos una vez más sentirnos como este pueblo llamado por Dios para bendición. ¿Con qué idea nos vamos a ir hoy día de este lugar? ¿Vamos a irnos derrotados una vez más? ¿Cansados? A lo mejor diciendo, Señor, he intentado salir adelante tantas veces, pero cada vez parece que me hundo más y más. Y es porque estás pensando en tu esfuerzo personal. Mira a tu Señor. Miremos a nuestro Señor. Él está con su pueblo y Él tiene sus brazos de bendición extendida hacia sus hijos, hermano querido. No somos poca cosa. Costó el sacrificio de Cristo que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. ¿Quién podrá contra nosotros? Si Cristo es el que nos ama, el que hizo todo en nuestro favor. Padre amado, en esta mañana